Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una gran alegría tenerles a todos ustedes aquí para tratar de estos temas tan magníficos. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema que conmueve, que da miedo a hablar, no porque el tema sea de miedo, sino porque el tema es tan excelso que uno a veces se siente indigno de poder hablar de este tema, y es el tema de hablar de la Santísima Virgen María. El tema es justamente sobre cómo crecer en la devoción a ella, cómo invocarla, cómo estar más cerca de ella. Les recuerdo a todos que hagan parte de este canal, si no se han suscrito todavía, suscribiéndose, y también que sean unos grandes evangelizadores compartiendo con más personas. Y damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, que es nuestro queridísimo hermano Yamil. Salve María, hermano Yamil. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a toda la audiencia del canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Es con gran alegría que una vez más estamos aquí para impartir una nueva charla de formación. Y como dijo el hermano Juan Andrés, hoy nos toca un tema muy importante en ese mes de junio que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces vamos a comenzar rezando, pidiendo a la Santísima Virgen, pidiendo al Divino Espíritu Santo para que nos ilumine y que todas estas enseñanzas penetren en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como el hermano Juan Andrés dijo al comienzo, es un tema al que da miedo hablar, claro, pero es un tema tan amplio, ¿no? Que Nuestra Señora tendríamos, pero libros y libros y libros, así como en el Evangelio está escrito que si se escribiese todo al respecto de lo que hizo nuestro Señor solamente en esos 3 años de evangelización que Él hizo, que no habrían volúmenes para caber todo lo que Él hizo. Asimismo, también hablando de la Santísima Virgen María. Y por eso queríamos comenzar impartiendo una frase de un santo que nosotros podríamos decir que es uno de los santos marianos más grandes de la historia y uno de los primeros, nada más y nada menos que el propio San Bernardo de Claraval. Entonces compartimos pantalla y aquí vemos una imagen de él y esa frase, una frase famosísima de él que dice: de María nunquam satis, o sea, de María nunca se dirá lo suficiente. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Como dijimos, San Bernardo era un santo mariano, enteramente mariano. Fue gracias a él, muchas veces ya habrán escuchado del propio Padre Íñigo contando la historia del Salve María. Él era el santo que llegaba enfrente de una imagen de la Virgen y le decía Salve María siempre. Hasta que un día esa imagen de la Virgen María cobró vida y le dijo al propio San Bernardo: Salve Bernardo. Algunos dicen que fue porque San Bernardo estaba muy ocupado, pasó corriendo y no saludó a la Virgen, que la Virgen le dijo eso. Hay otros que dicen que no, que San Bernardo él le dijo a la Virgen Salve María y la Virgen le respondió. Cualquiera de las dos historias, cualquiera de los dos hechos tiene su, por así decir, son simpáticos y dejan una enseñanza para nosotros. Pero San Bernardo, él habla tanto de la Virgen María que nosotros podríamos decir, junto con San Luis María Griñón de Montfort, uno de los santos más marianos de la historia. Y aquí viene la primera pregunta.
¿por qué debemos honrar a María? Entonces vemos aquí esta imagen del niño Jesús tocando en el mentón de la Virgen, y con cuánta ternura el niño Jesús no mira a su madre. Cuánta no es la ternura de la Virgen María para con él. Entonces, ¿por qué debemos honrar a María? Primero, porque le debemos a ella la encarnación. Si no fuese por la Virgen María, Dios no se hubiese encarnado. Imagínense qué tragedia si en el momento en que San Gabriel se aparecía a la Virgen María, llegase y la Virgen dijese no. En vez de dar un fiat, la Virgen dijese no, yo, por así decir, digamos que la Virgen tenga una humildad extrema, que en realidad no pasó eso, pero que dijese que no. Todo el plan de Dios se iba a ver, por así decir, truncado. O sea, Dios tendría que cambiar de planes. Y uno diría, pero eso sucedió porque Dios quiso, porque Dios ya le dio a ella todo. Sí, como vamos a ver más adelante, Santo Tomás de Aquino es el que afirma eso. La Virgen María, ella ya tenía todas las gracias. ¿Para qué? Para ella poder ser la madre de Dios. Dios, desde el primer instante de su ser, ya la acumuló de gracias. Tanto es así que cuando San Gabriel llama a la Virgen, le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, ahí nosotros vemos cómo hasta los propios ángeles, sabiendo de la existencia de Nuestra Señora, ellos ya sabían que ella era una criatura a la cual ellos debían servir. Entonces, ¿por qué debemos honrar a la Virgen? Primeramente porque Dios la ama. Dios ama a María Santísima sobre todas las cosas que hay en el mundo. Pero ya Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Dios Padre ama a Dios Hijo, y tanto es el amor que crea una tercera persona, el Espíritu Santo. Pero entre las criaturas que Dios creó, la criatura más amada en toda la historia es María Santísima. Ya solamente con esto debería ser ya la argumentación que nosotros tendríamos que callar, terminar aquí la live y decir: ya solamente con esto tenemos que saber por qué debemos honrar a la Virgen María. Y sobre todo también porque Dios colocó a Nuestra Señora como la reina. ¿La reina de qué? La reina de todo el universo. Colocó a Nuestra Señora como la medianera de todas las gracias. Todavía no es un dogma. Dios quiera que en el futuro eso ya sea establecido, pero por varias revelaciones, muchos santos, la aparición de la medalla milagrosa, en fin, nosotros sabemos que Nuestra Señora es un canal necesario para recibir las gracias. Siempre dan un ejemplo muy común y que para mucha gente a veces quitarse de la cabeza ciertas dudas, pero imaginemos que existe un río bien caudaloso. De un lado está toda la humanidad y del otro lado está Dios. Solamente que viendo ese río caudaloso, nadie se atreve a saltar de una vez y pasar ese río, porque cualquiera se da cuenta de que entrando en ese río, la corriente se lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? Dios colocó para nosotros un puente. ¿Quién es ese puente que liga un extremo al otro? Nada más y nada menos que María Santísima. ¿Qué es más fácil? Tirarse al río, nadar en contra de la corriente, intentar cruzar, llegar al otro lado, llegar hasta donde está Dios, o pasar tranquilos caminando por un puente. Bueno, eso es lo que pasa con aquellas personas que muchas veces escuchamos que vienen y dicen: no, yo la Virgen María, yo la respeto, pero yo no creo.
Eso es lo que pasa con todas esas personas. Van, se tiran al agua y ¿qué pasa? La corriente se los lleva. Entonces, Nuestra Señora, reina. Bueno, aquí vemos otra figura de la Anunciación. Ella es reina, como dijimos, de todo lo creado. Y aquí ya tenemos una cita de Santo Tomás de Aquino. Excepto de esta Santa Virgen, digo, de quien por el honor del Señor, cuando se habla de pecado, no quiero que se plantee ninguna cuestión, pues sabemos que en ella se concentró más gracia de la que merecía para vencer el pecado por todas partes, a fin de concebir y dar a luz a aquel en quien no había pecado. El propio Santo Tomás de Aquino, un santo teólogo, bueno, aquí también le invitamos, seguramente vamos a tener varias charlas también sobre Santo Tomás de Aquino. Tenemos varias charlas preparadas y futuramente podcast. Van a ver Santo Tomás, un santo también que, aunque uno diría muy teólogo, hizo toda la suma teológica, toda la suma teológica, pero también muy mariano, Santo Tomás. Entonces, el primer punto, reina de los cielos. Nuestra Señora, ella, cuando fue coronada por Dios, coronada, decimos, reina del cielo y de la tierra. Nosotros vemos, como dijimos en la Encarnación, cuando San Gabriel se aparece a la Virgen María, ella nos asusta por la presencia del propio ángel. Ella se asusta. La palabra asusta yo creo que queda hasta un poco rara. Ella se turba, tiene una especie de temor de Dios. ¿De qué? De las palabras del ángel. Por eso nosotros vemos en el Evangelio, dice, cuando María escuchó las palabras del ángel. Porque la Virgen María, cuentan varios videntes, la beata Ana Caterina Emmerich, desde pequeña ella ya tenía esa convivencia con los ángeles. Los ángeles la ayudaban, la asistían. Entonces nosotros vemos que la presencia angélica en la vida de Nuestra Señora ya se hace presente desde que ella nació. Y ella, la reina de los ángeles, la reina a quien todos ellos servían. Por eso es que la Virgen nos asusta. Ella hasta ya había visto a San Gabriel. Pero ella, en el momento en que San Gabriel le da ese saludo, Dios te salve, llena eres de gracia, ahí la Virgen toma esa actitud de temor por las palabras del ángel. Entonces ella es reina del cielo, de todos los ángeles, todos aquellos que viven en el cielo, también de los bienaventurados. Reina de la tierra. Nuestra Señora tiene poder aquí sobre la tierra también. A través de vidas de santos, a través de milagros portentosos, podemos ver de cómo Nuestra Señora ya tiene un poder terrenal. Una santa un poco conocida se llama Santa Eliena. Ella nació en Italia. Era una niña noble, muy devota a Dios. Lastimosamente su familia era todo lo contrario. Sus padres eran unos nobles que no vivían una vida buena, iban por caminos totalmente desviados. Y ella, ya desde niña acostumbrada a rezar, muchas veces sus padres la encontraban arrodillada enfrente de una imagen de la Virgen. ¿Y qué hacían ellos? Golpeaban a la niña, insultaban, la castigaban. Hasta que cierto día, estaba Santa Eliena, ya pronto a cumplir la edad para casarse, y en aquella época los nobles muchas veces se casaban por compromisos, ya compromisos de familias que venían por generaciones. Y ya cerca su compromiso, un día ella ve que se le acerca un ángel, y el ángel le llama y le dice: la reina del cielo
te está llamando. Santa Elena sale, sigue al ángel, el ángel la lleva, pasa por un bosque, llegan hasta una montaña, llegan hasta una gruta y le dice: la Virgen María quiere que vivas aquí hasta el fin de tus días. Y así fue como esta Santa Elena, vivió como una eremita en esa gruta hasta que se hizo famosa. Mucha gente empezó a acudir a ella pidiéndole consejos. Se comenzó a poblar toda aquella parte de esa montaña, se empezó a poblar por causa de ella. Claro que ella siempre fue humilde, ella nunca fue pretenciosa ni nada. Hasta que cierto día ella murió y un monje que estaba pasando por ahí, justo en ese momento, vio que de repente el cielo se abría y subía una paloma. Y fue muy extraño, no sabía qué era eso. Cuando él fue a ver la gruta donde estaba Santa Elena, llegó y en ese momento ella había muerto. Había entregado su alma a Dios. Nosotros vemos el poder de la Virgen María aquí en la tierra. Vemos también todas estas tierras conquistadas por españoles, portugueses, católicos, que era una de las primeras cosas que hacían al llegar aquí. Los conquistadores plantaban una cruz, símbolo del catolicismo. ¿Y qué más hacían? Colocaban una imagen de la Virgen María, colocando bajo su patrocinio todas estas tierras. Y si nosotros vemos en toda Latinoamérica, en Brasil también, vemos ciudades con nombres de las advocaciones de Nuestra Señora. Todo eso, ¿fruto de qué? Fruto también del poder que Nuestra Señora quiere representar aquí en la tierra. Y cierta vez, yo creo que ya había contado esto en un rosario, una historia me parece muy bonita, mostrando cómo nosotros debemos entregarnos enteramente en las manos de Nuestra Señora. Y cuenta la historia de un paje. Un paje es aquel que sirve a un noble, que siempre está para ayudarle, que le trae cosas. Y este niño era un paje de una reina muy poderosa, una reina bellísima, una reina que tenía sometidos abajo de ellas varios reinos. Y él vivía feliz, él estaba muy contento con su reina, hasta que cierto día la reina cae enferma la reina, todo el pueblo se preocupa, el paje también se preocupa. Pasa un tiempo, la reina muere la reina, el pobre paje desconsolado pasa todo el tiempo llorando al lado del cajón de la reina. Pasa un día, pasa 2 días, y él va viendo cómo ese rostro tan bello de la reina, todo aquel poder que tenía la reina, se perdió. Ve salir de repente un hilo de sangre de la boca, ya se empieza a sentir un olor no tan agradable. Pasan los días, hacen un mausoleo para aquella grandiosa reina, llevan el cajón, lo colocan, cierran el mausoleo y la gente se va. Y solamente queda este paje llorando y diciendo: ¿pero qué pasó? Ella tenía todo. Ella tenía riqueza, ella tenía belleza, ella tenía autoridad, ella tenía todo, ella era muy buena. ¿Pero qué pasó? Y el pobre paje se quedó triste. En cierto momento, él empieza a escuchar que se acerca una gran caravana de reyes, emperadores, con diversos regalos, con
todos, toda una comitiva y hasta otros pajes entre medio de ellos. Y el niño se queda extasiado, el pajecito se queda asombrado. Y en cierto momento va y le pregunta a uno: ¿a dónde están yendo? Y le responden: estamos yendo al monte más elevado, donde la reina que nunca muere vive en su castillo. Y el niño pensó: la reina que nunca muere. Y así fue. La comitiva partió, se fue, y el paje se quedó con eso en la cabeza: la reina que nunca muere. Pasa un tiempo, empieza a escuchar cánticos, y cuando ve, es otra comitiva, pero esta vez son obispos, son cardenales, son sacerdotes, son clérigos que están yendo por el mismo camino. Y el niño asombrado ve a aquellos sacerdotes con revestidos, los obispos con las mitras, y va y le pregunta: ¿dónde están yendo? La misma respuesta: estamos yendo al monte donde vive la reina que nunca muere. Ya el niño se quedó con la intriga en la cabeza: pero ¿y quién es esa reina? La reina que nunca muere. Y así pasó una tercera comitiva, ya con comerciantes, artistas. Y el paje va y pregunta una última vez: ¿a dónde están yendo? Estamos yendo al castillo de la reina que nunca muere. Parte la última comitiva y el paje se queda ahí y se pone triste y dice: ¿cómo me gustaría conocer a aquella reina que nunca muere? Y en cierto momento, delante de él, aparece otro paje, pero un paje diferente a todos los otros que él había conocido durante toda su vida, vestido con una ropa impecable, casi que brillaba de luz. Y este otro paje le dice: pajecito, hoy estás invitado al castillo de la reina que nunca muere. Y así van los dos y se presentan delante de aquella reina que nunca muere. Llegan al palacio espléndido, lleno de luz. Llegan hasta un gran salón donde está sentada la reina. En ese momento la reina llama al pajecito y le ofrece a él formar parte de su corte, que él también sea un paje, y lo nombra como el paje del amor. ¿Y quién es esa reina? Nada más y nada menos que María Santísima, la Madre de Dios. ¿Cómo iba a morir la Madre de Dios si Dios tanto la quiere? Ella es la reina que nunca muere. Tantas cosas aquí en el mundo son pasajeras, así como aquella otra reina del pajecito. Tantas otras cosas pasan, pero hay algo que nunca pasa: María Santísima. Ella que nos tiene un amor tan grande por nosotros. Por eso Dios la coloca como reina de la tierra. Y tercero, vemos aquí, reina de... ¿qué nos faltaría? Diríamos reina del infierno. Es un poco complicado decir eso ahorita y entrar en mucho detalle, pero yo quiero contarles aquí una historia muy interesante de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, todos sabrán, y los que no saben, es el santo a quien la Virgen le encomendó el rosario. Santo que difundió, que por así decir porque quien creó en la devoción y el rosario fue la propia Santísima Virgen, apareciéndosele a Santo Domingo de Guzmán. Y cierta vez él estaba predicando, de ahí viene el nombre
de su orden religiosa, la orden de los predicadores, los dominicanos. Santo Domingo, él estaba en una prédica y ya en el fin de la prédica, cuando estaba saliendo, se acerca un hombre y le dice: Fray Domingo, mire, por favor, ven aquí. Hay un hombre, él está poseído por el demonio y necesitamos su ayuda. Entonces Santo Domingo va, se acerca y le pregunta. Discúlpeme, voy a leer porque yo creo que es mucho más importante tener, y es tan, la narración es tan bonita que si me pierdo en una palabra, yo creo que va a ser menos provechoso para usted. Entonces le pregunta Santo Domingo de Guzmán al poseído, le dice: demonio, ¿por qué te has apoderado de este pobre desgraciado? Porque siempre hay una razón. El demonio no entra en una persona porque sí. Muy raro, ¿no? O sea, no vamos a poner a hablar aquí de posesiones ni nada, pero siempre hay un motivo por el cual el demonio entra en una persona. Y responde el poseído: porque es un incrédulo, porque no hacía caso de la Virgen María. Hace un mes que te está oyendo predicar sobre el culto que hay que rendir a la Madre de Dios, y él no hace ningún caso. Imaginen, solamente por no querer escuchar la prédica que Santo Domingo hacía sobre la Virgen María, solamente por ese motivo el demonio entró. Y a cada paso salían de sus labios más infames blasfemias. Por eso hemos entrado en él, yo y otros muchos demonios. O sea, no sea uno, varios demonios entraron en él. Entonces Santo Domingo le pregunta al demonio, le dice: demonio, respóndeme y di delante de toda esta gente que me rodea la verdad. ¿Es cierto que lo que yo predico, es cierto todo lo que yo predico sobre la Santísima Virgen María? Y aquí dice que no solamente un demonio, sino que varios demonios al mismo tiempo respondieron: cristianos y cristianos, oídlo bien, todo lo que predica Domingo es verdad. Y aquí Santo Domingo va más allá todavía y le pregunta, dice: responde, demonio, ¿cuál es la criatura más grande del mundo? ¿Cuál es la persona que después de Jesús merece más amor y culto de los hombres? En ese momento dice que los demonios no aguantaron, se tiraron al suelo. Claro, el poseído cayó al suelo, se empezó a estremecer, y en ese momento los demonios le responden: Domingo, ¿por qué te complaces en atormentarnos? Déjanos, volveremos al infierno, que sufriremos menos en el infierno que confesando las grandezas de esa mujer, que es nuestra eterna enemiga. O sea, imagínense, el demonio prefiere ir al infierno antes que hablar bien de la Santísima Virgen María. Y ahí Santo Domingo no se queda contento y le dice: demonio, contéstame, te lo mando en el nombre de Dios. ¿Quién es la criatura más grande y la que más guerra te hace? Y el demonio, intentando aguantarse, no queriendo responder, le dice: Domingo, yo te lo diré, pero te lo diré en secreto. No me obligues a confesarlo delante de todas estas gentes. Ahí Santo Domingo se mantuvo firme y le dijo: dime, Satanás, publícalo y confiésalo delante de todo este público. ¿Cuál es la criatura que deben amar y honrar los hombres? Y el demonio se quedó mudo. El demonio no quiso hablar. El demonio se quedó petrificado. Y en ese momento Santo Domingo cae de rodillas y hace una oración a Nuestra Señora. Dice: oh María, por la virtud de vuestro Santo Rosario, os lo pido, mandad a estos demonios que publiquen la verdad. Y en ese momento los demonios empezaron a estremecerse, empezaron a dar aullidos, y toda la gente
empezó a tener miedo. Imaginen qué escena más terrorífica, ¿no? Viendo una persona revolcándose en el suelo, dando unos gritos que no son normales. Y ahí una vez más el demonio dice: oh Domingo, ¿por qué quieres que nosotros hablemos? Manda a los ángeles que desde el cielo te hablen. Nosotros somos embusteros y engañadores, y los cristianos no harán caso de nuestras palabras. Y Santo Domingo replicó, dijo: no, quiero que habléis vosotros mismos. Quiero que vuestros labios canten las glorias de mi reina y señora, la Virgen María. Y en ese momento, Santo Domingo vio una visión que se aparecía nada más y nada menos que la Santísima Virgen María. Y se acercaba a aquel poseído y con un cetro le tocaba los labios. Y la Virgen María dijo: habla, yo te lo mando. Y los demonios en ese momento, casi que explotando, dijeron: qué confusión, qué rabia, tengo que confesar la verdad. Tengo que decir que la Madre de Jesús es la abogada de los pecadores. Si no fuera por ella, qué pronto se llenaría el infierno. El sol que disipa las tinieblas, ella disipa todo nuestro poder. Jamás se ha condenado ninguno que la honró y la amó como siervo fiel. Un solo suspiro de sus labios vale más que la augusta Trinidad, que las oraciones de todos los santos. Aquellos que la invocan en la hora de la muerte escapan de nuestras garras. Si no fuera por esta mujer, hace mucho tiempo hubiéramos acabado con la Iglesia. Tenemos que confesarlo, aunque sentimos una rabia infinita tener que decirlo. Ninguno que persevere en la devoción del rosario que predica Domingo se condenará. María alcanzará a sus devotos la contrición, el perdón y el cielo. Y en ese momento Santo Domingo cae de rodillas y agradece a Nuestra Señora por aquel hecho maravilloso. Todas las personas quedaron impactadas, se convirtieron. Todos los que escucharon esas palabras al momento cayeron de rodillas también, se convirtieron. Y ahí nosotros vemos el poder que tiene Nuestra Señora también de librarnos de las garras del demonio. Por eso, en cierto sentido, podremos decir que ella también tiene un poder sobre todos ellos. Pero ¿de dónde viene ese afán tan grande de Nuestra Señora, de ella querer salvarnos, ¿no? ¿Por qué quiere salvarnos? Y aquí compartiendo en pantalla vemos esa imagen, ¿no? ¿Por qué quiere salvarnos? Y vemos a San Juan Evangelista, porque atrás, si nos damos cuenta, están las cruces del Calvario, y ese que está ahí no es nuestro Señor, sino es San Juan Evangelista. ¿Por qué? Por ese momento en que el Evangelio narra, en que nuestro Señor entregó a Nuestra Señora, a San Juan, y miró a Nuestra Señora y le dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo. En ese momento es considerado en que nuestro Señor entrega a toda la humanidad en las manos de la Virgen María. De ahí viene que Nuestra Señora quiere que nosotros vayamos al cielo, porque ella ya es feliz. Ella en el cielo, ella ya tiene una felicidad completa. Y uno diría: no, pero ella es una criatura normal, común, como todos nosotros fuimos. Ella, si ya está en el cielo, ella se olvida de los que están aquí en la tierra. No, ella no se olvida. ¿Por qué? Porque ella mantiene ese mandato que nuestro Señor le dio: Madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién es ese hijo? Es cada uno de nosotros que estamos aquí todavía peregrinando en la tierra, luchando por algún día ir al cielo, ir
y encontrarnos con María Santísima. Pero, lastimosamente, ese amor de la Virgen María, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no es correspondido. No todos quieren a la Virgen María. Tanto es así que en la devoción de los primeros sábados, quién sabe, algún día también hacemos una reunión, bueno, no sé si ya hay, pero podemos profundizar un poco más. La devoción de los primeros sábados son los 5 primeros sábados y cada sábado tiene una intención especial. Y si yo mal no me equivoco, 3 de esas son para reparar pecados que son cometidos directamente en contra de la Virgen María. Gente que odia a la Virgen María. Y el más horrible de todos esos, una vez leyendo, hasta a mí me asustó porque ¿de dónde? ¿Quién podría hacer eso? Pero uno de los pecados a reparar dice que son las personas que incuten el odio hacia la Virgen María en los niños. O sea, que enseñan a los niños a odiar a la Virgen María. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y 1917, 100 años atrás. Hoy en día, ¿qué tipo de personas no habrá que odian, así como los demonios que vimos hace rato, que odian a Nuestra Señora? ¿Qué clase de personas deben de existir hoy en día que a unos niños inocentes quebran su inocencia? Porque, perdón, pero no hay que odiar a nadie, a no ser a los enemigos de Dios. Hay una música que nosotros cantamos aquí que dice eso: perfecto odio, odian. O sea, ¿cómo yo no voy a odiar a los que odian a Dios? Eso se comprende. Ahora, yo tener odio a una persona solamente porque, ¿qué me hizo esa persona? ¿Qué hizo la Virgen María a un niño para que yo tenga que enseñarle a que tengan odio hacia la Virgen? Entonces, muy fuerte. No todos quieren a la Virgen María. Cuentan un hecho también de cuando la sociedad era mucho más católica que hoy en día. Cierta vez en una ciudad ya estaba atardeciendo, el sol se iba poniendo y ya gente caminando por las calles, señoras, niños, jóvenes, hombres. En cierto momento tocan las campanas de la iglesia. Todo el mundo para en ese momento. Las señoras se colocaban un velo, los niños juntaban las manos y paraban para un momento de rezar. ¿Qué era ese momento? Era el Ángelus, las 6 de la tarde. Los hombres se quitan el gorro. Pero entre toda aquella multitud hubo un joven que no se quitó el gorro. De repente uno se dio cuenta, otro se dio cuenta, y el joven, con una especie de orgullo, queriendo llamar más la atención, como si fuese una gallina, así que estufa el pecho, queriendo mostrarse de que él no se doblegaba ante esas cosas muy fanáticas. En cierto momento se escucha una voz que dice que se quite el gorro. Ahí de aquí a poco otro dice que se quite el gorro, que se quite el gorro. Y el joven, ya escuchando eso, varios empiezan a decir que se quite el gorro, que se quite el gorro. Y muchas personas empiezan a decir que se quite el gorro, que se quite el gorro. Y en ese momento el joven dice: yo no quito mi gorro frente a nadie. Qué orgulloso. ¿Qué pasó? Llegaron unos hombres mucho más fuertes que él, agarraron el gorro terminó destrozado. Hoy en día dirían: eso es querer forzar a que la gente crea. No. Era otra época en la que la sociedad era católica. Todo el mundo tenía un verdadero amor por Dios, amor a la Santísima Virgen. Y entonces,
Como dijimos al comienzo, amor con amor se paga. Entonces, ¿por qué debemos amar a María? Vemos la imagen de la Virgen del Buen Consejo. Nuestro Señor, por así decir, colgado del cuello de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿por qué debemos amar a la Santísima Virgen María? Porque Dios, como dijimos al comienzo, Dios la ama sobre todas las cosas. Y Dios no puede amar algo que no es digno de ser amado. Eso es importante. Dios no puede amar algo que no es digno de ser amado. ¿Quién dijo esto? San Alfonso María de Ligorio, otro gran santo, muy mariano también. Y para dar un ejemplo, cierta vez encomendaron a un artista para ver cómo el amor que nosotros debemos de tener a la Santísima Virgen debe ser un amor enorme, un amor entrañado. Cierta vez le encargaron a cierto artista, que era muy hábil, que hiciera un crucifijo para una iglesia. Entonces llegó una familia con muchas poses, muy rica, llegó y le dijo: miren, nosotros queremos donar un crucifijo para una iglesia y queremos que usted sea el que haga el crucifijo. El hombre fue, dijo: claro que sí, con mucho gusto. Fue, pasaron los meses, fue atrás de la mejor madera que pudo encontrar. Ya terminado el trabajo, toda la gente se quedaba maravillada viendo aquel crucifijo, los detalles, los clavos, la corona de espinas, hasta se veían nervios de nuestro Señor, los ojos, la expresión que tenía. Era algo feérico, era algo fuera de lo común. Entonces uno se acerca y le dice: este es el mejor crucifijo que hiciste hasta ahora, ¿no es así? Ahí el artista le responde: no, el mejor crucifijo que yo tengo está aquí. Y el hombre saca una caja muy bonita, abre la caja, llena de terciopelos adamascados, saca el terciopelo, ven una capa de lino, saca el lino y ven un crucifijo, pero unas 10 veces más bonito. Y le dicen: pero ¿y esta obra de arte? Ahí el artista le dijo: esta obra de arte está reservada para mí. El día que yo muera, yo quiero ser enterrado con él. Entonces, la mejor cosa que el artista tenía, la guardó para él. El amor más grande que él tenía, lo tenía guardado para él. Y así también nosotros debemos amar a María, porque ella, como vemos aquí, en esta última diapositiva, ella nos ama mucho más, muchísimo más. Y aquí otra vez volvemos a San Alfonso María de Ligorio. Él cierta vez dice que ya estaba bien mayor, San Alfonso, y cierto día, rezando frente a una imagen de la Virgen, él escucha que la Virgen le pregunta: Alfonso, ¿tú me amas? En ese momento San Alfonso toma un susto y dice: Señora, ¿cómo no te voy a amar? Yo te amo tanto, tanto te amo, que ni siquiera el amor que tú tienes por mí es tan grande. En ese momento, la Virgen María, ¿qué hizo? Le dio una bofetada. Imagínense, la Virgen se aparece enfrente a usted y le da una bofetada. Bueno, muchos necesitamos una bofetada bien fuerte, creo, para despertarnos para la vida. Bueno, imagínense, la Virgen le dio una bofetada a San Alfonso. Le dio una bofetada y le dice: calla, Alfonso, calla, porque lo que estás diciendo no es verdad. Yo te amo mucho más
de lo que tú me amaste durante toda tu vida y lo que me amarás durante toda la eternidad. En ese momento San Alfonso se cayó y miró a la Virgen y le dijo: yo te amo mucho, María, pero tú me amas mucho más. Y así es la Virgen María, ella nos ama tanto, 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 que si nosotros le damos todo el amor, no va a ser suficiente. Ella nos ama mucho más, muchísimo más. Y para ir terminando ya, porque el tiempo ya se nos está yendo, para terminar queríamos contar ahí también la historia de un misionero redentorista. Este misionero joven redentorista estaba en sus 25 años y él, ya desde que había entrado en la orden de los redentoristas, él quería ser misionero. Y en cierta etapa de su vida, él sintió el llamado de ir a evangelizar a Asia, específicamente a China. Y cierto día él escribió a los superiores pidiéndole, manifestándole ese deseo que él tenía y ese llamado que él sentía. ¿Cuál no fue su sorpresa? Cuando el propio Papa, mandó a la orden de los redentoristas ir a evangelizar esas tierras. Y él fue uno de los que fue elegido para ir allá. Él fue contento, fue con toda la energía posible. Llegó hasta China, ya vivía entre los chinos, hasta que cierto día se enfermó. Y era joven todavía, había pasado unos 2, 3 años, estaba aprendiendo todavía el idioma, se esforzaba, pero él tenía ese afán todavía de querer que todas aquellas personas amen a Jesús, amen a María. Se enfermó, cayó postrado en cama. Pasó un tiempo, llegó un doctor a revisarlo y le dicen: ya no hay vuelta atrás. De aquí a poco él va a morir. Lastimosamente, si no era por un milagro que no sucedió, falleció. Y cuando fueron a enterrar a este misionero, vieron que encima de su corazón él mismo había grabado con un punzón la palabra Jesús sobre su corazón. Y todas aquellas personas que vieron eso se quedaron tocadísimas y se dieron cuenta de que él amaba verdaderamente a Jesús, amaba la religión católica, y de ahí surgía ese espíritu misionero. Y así también todos nosotros debemos grabar en nuestro corazón ese nombre purísimo, ese nombre santísimo, ese nombre de María. Entonces pidamos, ahora que vamos a conmemorar en este mes Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidamos a la Santísima Virgen para que ella sea el centro de nuestro corazón. Porque siendo ella el centro de nuestro corazón, también lo será su Hijo amado. Así como vemos en esta imagen de la Virgen María, que ya tiene en los brazos al niño Jesús, así también nosotros estaremos en los brazos de María Santísima. Bueno, y así una vez más, entonces nos despedimos. Agradecemos aquí al hermano Juan Andrés una vez más. Nos da esta oportunidad de poder compartir tantas grandezas de la Virgen María. Hermano Yamil, quien tiene que agradecer somos todos nosotros por esta charla tan linda al respecto de Nuestra Señora. Y yo creo que todos concuerdan, queridos amigos, de que los temas cuando son de la Santísima Virgen dan tanta paz, dan tanta confianza, dan tantas ganas de ser cada vez más de ella. Si ustedes creen que eso es verdad, por favor, dejen su like. Y también todos aquellos que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal para ser parte de esta gran familia. Pero no se vayan todavía, que antes de terminar vamos a hacer una pequeña oración. Por favor, hermano Yamil.
Entonces vamos a pedir eso, que Nuestra Señora, como ella prometió en Fátima, que ella iba a triunfar, ella reine sobre todo en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.